El río de Dios, fluye un río en su iglesia. Buenas noches, hermanos. Los saludo hoy, 14 de septiembre, mes del fluir de vida. Invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo para provocar una corriente de vida que toque a cada persona y a la iglesia que está en su casa. Colosenses capítulo 4, versículo 15c. Todos son bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. El tema en esta ocasión es libres del pecado. Se escucha un río, el río de Dios. Buenas noches, les invito a que meditemos juntos en esta ocasión con el tema libres del pecado. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva oportunidad que nos das. Estamos delante de ti, Señor. Hemos exaltado, hemos bendecido tu nombre, Señor. Ahora queremos recibir tu palabra, Señor. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Miremos inicialmente en Juan capítulo 3. Tenemos el propósito los miércoles de este mes de meditar basados en ese precioso capítulo 3 de Juan. Hace 8 días, con el tema nacer de nuevo, vimos lo importante que es una necesidad para todo ser humano. Hablamos de una persona muy especial, una persona muy importante entre el pueblo judío, una persona muy buena llamada Nicodemo, pero que no tenía la vida divina, no tenía esa vida de Dios, y él tuvo que creer para poder tener esa vida. Ese es el nacer de nuevo. El nacer de nuevo tiene dos elementos, como vimos. Lo primero es el arrepentimiento y luego es el creer, van uno tras el otro. Por eso el Señor habla aquí de nacer del agua y del Espíritu. Hoy vamos a ver que no solamente al creer en Jesús nacemos de nuevo, nacemos espiritualmente, sino que también somos libres del pecado. En Juan capítulo 3, verso 14 y 15 dice: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos hermanos, note que el Señor está con varios ejemplos explicándole a Nicodemo qué es este asunto de nacer de nuevo. Para él ha sido complicado, ha sido difícil entender, a pesar que era maestro de la Biblia, él no conoce este asunto, que es un asunto muy espiritual y es un asunto esencial para todo ser humano. Vimos hace 8 días que lo importante no es una religión, sino conocer lo que dice el Señor. Este hombre tenía la mejor religión y conocía mucho de la religión, pero no conocía qué era nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo implica no solamente tener la vida de Dios, sino también, como lo vamos a ver hoy, ser libres del pecado. Uno de los ejemplos que el Señor le cita a Nicodemo es esto que sucedió en el desierto, que está mencionado en los versos 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y antes de que miremos esa escritura en el Antiguo Testamento, esa escritura que le está refiriendo Jesús a Nicodemo, quiero que notemos que él le dice: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Señor Jesús es Hijo de Dios, pero también es Hijo del Hombre. Ese es uno de sus títulos o de sus nombres. Hijo del Hombre, como lo dice él mismo en el verso 13. Y se identifica en este momento, cuando está hablando de ser levantado, como Hijo del Hombre, porque está apelando a su naturaleza humana. Ese es el tema central para esta ocasión. Vamos por favor a Números capítulo 21. Eso está en el Antiguo Testamento, uno de los primeros libros del Antiguo Testamento. Números capítulo 21, miremos los versos 6 al 9. Allí se menciona ese asunto de la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Dice en Números 21, verso 6 al 9, dice así: Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo:
hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ellos reconocen que han pecado. ¿Cómo pecaron ellos? Murmurando. Ellos dicen, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ellos reconocen que han pecado y por ese pecado vino un juicio. Ese pecado lo está llevando a ellos a la muerte. Tenemos que entender que un principio de la palabra de Dios es que el pecado lleva a la muerte. El pecado tiene una remuneración, un pago que es la muerte, una consecuencia que es la muerte. El pecado tiene como consecuencia la muerte. Pero ellos le dicen a Moisés, ayúdenos, mira lo que ha sucedido. Entonces dice, terminando el verso 7, y Moisés oró por el pueblo. Verso 8, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Verso 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hasta allí el relato. Es muy interesante todo el capítulo, pero vamos a centrarnos en estos versículos. Volvamos a nuestro origen, a Juan capítulo 3. Ojalá puedas tener tu Biblia allí abierta en Juan capítulo 3. En los versos 14 y 15 entonces el Señor Jesús habla con Nicodemo y le hace esa referencia de esa historia que está en el Antiguo Testamento. Es algo que sucedió entre el pueblo de Israel. Ellos pecaron y el Señor envió un juicio. Ese juicio se trataba de unas serpientes ardientes, serpientes venenosas. Los mordían, inyectaban su veneno y ese veneno los mataba. Pero si ellos miraban la serpiente de bronce que Moisés levantó allí, entonces ellos vivían, eran salvos, se libraban de la muerte. Eso es muy importante. Asimismo, es necesario, dice el Señor Jesús, que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario porque con nosotros pasó exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Vamos por favor a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 12. En Romanos capítulo 5, verso 12 encontramos: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mire tan impresionante las consecuencias del pecado. Cuando dice aquí que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, se está refiriendo a Adán. Adán y Eva pecaron, desobedecieron, y entonces el pecado que antes estaba fuera, ahora entró. El pecado es una ley que ahora está dentro de los seres humanos. ¿Desde cuándo está esa ley de pecado dentro de los seres humanos? Desde el pecado de Adán. Cuando Adán peca, entonces por él entra el pecado, no solamente a él, sino a todo el mundo, a toda la humanidad. Todos descendemos de Adán. Por eso venimos con esa naturaleza pecaminosa. Ya venimos contaminados con el pecado. Quiero recordarles que vimos, eso fue el año pasado, y lo hemos recordado también este año, que nuestro cuerpo contaminado con ese veneno llamado pecado se llama carne. Carne es un término muy usado en la palabra de Dios, sobre todo el apóstol Pablo usa ese término. ¿Qué es carne? Es nuestro cuerpo, pero contaminado con ese veneno llamado pecado. Así que todos tenemos ya ese problema de la carne, porque todos tenemos ese problema de nuestro cuerpo contaminado con el pecado, porque el pecado entró a toda la humanidad, a todos, absolutamente a todos. Pero el mensaje de la palabra nos da mucha esperanza, porque mire más adelante en el mismo capítulo 5, en el verso 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ese es el Señor Jesús, por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que por Adán entró el pecado a todos, pero por el Señor todos podemos cambiar esa constitución pecaminosa por una constitución distinta. Dice el verso 19 que así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Podemos ser constituidos justos, constituidos, formados. Es porque así como el pecado entró y ahora está dentro y somos pecadores por ese hecho, por esa ley, también el Señor entra en nosotros
Y como dice el verso 19, seremos constituidos justos. Es por la presencia del Señor en nuestras vidas. Por eso el Señor le dice a Nicodemo que es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesús, sea levantado, así en la cruz del Calvario, así como esa serpiente de bronce, como la serpiente de bronce. Vamos por favor aquí mismo a Romanos, al capítulo 8, versos 2 y 3. Romanos 8, versos 2 y 3 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que sucede. Eso es, en otras palabras, lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 5, verso 19. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, cuando tenemos a Cristo, tenemos esa ley del Espíritu de vida, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tenemos esa ley adentro, pero ahora tenemos con Cristo otra ley también adentro. ¿Cuál ley? La ley del Espíritu de vida. Tenemos dos leyes adentro. Al estar esa ley del Señor, entonces somos liberados de esa ley del pecado. De ahí nuestro título, libres del pecado. Hoy en día, toda persona que tiene al Señor Jesús dentro es libre del pecado. Si la persona puede cometer pecado, la libertad no es que no cometa pecado, la libertad es que no tiene la necesidad de cometer pecado. Cuando una persona es esclava del pecado no tiene opción, él peca y peca, porque por constitución lo es, por constitución es pecador, entonces peca, tiene ese veneno adentro que le inclina, le incita, lo motiva a pecar. Pero cuando la persona es creyente y tiene a Cristo, tiene otra ley adentro, esa ley lo protege, lo aleja del pecado. Entonces nosotros nos debemos someter a esa ley, debemos estar en continua dependencia de Cristo para poder experimentar la realidad de que realmente somos libres del pecado. Dice el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Note esa expresión. Dice Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. Ya hemos recordado qué es eso de carne. Carne en nuestro cuerpo contaminado con el pecado. Y aquí está la misma relación que el Señor está mostrando a Nicodemo allí en Juan capítulo 3, versos 14 y 15. El Señor le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así mismo, así como la serpiente. Esa serpiente que Moisés levantó en el desierto no estaba llena de veneno, no estaba constituida de veneno. Era una serpiente, pero de bronce. No era una de las mismas serpientes y él la colgó en una cruz. No, era una serpiente de bronce. Era a semejanza de serpiente, pero la constitución no era de serpiente. La constitución no era venenosa. Sí tenía semejanza de serpiente. Y cuando las personas miraban esa serpiente, entonces eran salvos de la muerte. Se libraban de morir. No faltó, por supuesto, el que no lo miró, el que no creyó, entonces no volteó a mirar. Fue a buscar otro remedio. Así hoy en día muchos no miran a Cristo y van a buscar otro remedio. Dicen, no, por creer en Cristo no me voy a librar de eso. Y tratan de tener una vida buena por sí mismos. Se meten a una religión, buscan las mejores religiones, buscan las mejores costumbres, los mejores modales. Pero ni las costumbres ni los modales, nada, absolutamente nada puede librar a las personas. El único que lo puede librar del pecado es realmente el Señor Jesús. Por eso era necesario que Él fuera levantado. De lo contrario, Jesús le hubiera dicho a Nicodemo, hay muchos métodos, pero no hay muchos métodos, hay un solo método. El método de levantar al Hijo del Hombre, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Esa serpiente entonces era de bronce, era semejanza de serpiente, pero no tenía naturaleza de serpiente. Asimismo, el Señor, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Semejanza, no era constituido de carne de pecado. El Señor nunca pecó. El Señor Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. Pero Él fue enviado por Dios en semejanza de carne de pecado. Se vistió de humanidad, se vistió de carne, se vistió como un hombre, se hizo hombre para poder ir a la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué se gana con eso?
Así como Moisés levantó la serpiente, entonces ahora en cuerpo el Señor es levantado, el Hijo del Hombre, el Señor Jesús es levantado, Él fue colgado en la cruz del Calvario. Ahora si nosotros miramos ese sacrificio del Señor Jesús, somos salvos. Si nosotros creemos que Él murió allí por nuestros pecados, entonces tenemos vida eterna, como lo vimos hace 8 días, hemos nacido de nuevo, pero también somos libres del pecado. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Quiero que por favor miremos en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, verso 14. Dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Es decir, el Señor Jesús también participó de carne y sangre. Se vistió de humanidad. ¿Con qué propósito? Para destruir por medio de la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte en la cruz del Calvario. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. El Señor Jesús literalmente, con las palabras técnicas, con las palabras exactas que son usadas en Hebreos 2:14, destruyó, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo en la cruz del Calvario, en su muerte, destruye al diablo. ¿Qué es eso que destruye al diablo si todavía le está haciendo fechorías? ¿En qué sentido lo destruye? Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Fue destruido en ese sentido, que cuando tú crees en Jesús, Jesús viene a tu vida. Por ese sacrificio que Él ya hizo, tú eres beneficiado por ese sacrificio. Tienes ese beneficio. No solamente naces de nuevo, tienes vida eterna, sino que eres libre de pecado. Porque el Señor destruyó en la carne, en su carne, a Satanás ahí en la cruz del Calvario. Si tú crees en Jesús, entonces te conviertes en beneficiario de esa obra. Es decir, Satanás en tu vida ya no va a tener el poder de hacer y deshacer. Satanás ya no va a poder venir porque ya tú te conviertes en otra persona, has nacido de nuevo. Tú tienes a Cristo adentro y Cristo destruyó al diablo de tal manera que el diablo ya no puede venir a jugar contigo, a jugar con tus sentimientos, con tus pensamientos, con tu cuerpo. Él no puede, el diablo no puede. Tú eres libre de eso porque el Señor conquistó esa libertad para nosotros. Otra cosa es que Él te engañe y tú te muevas de tu posición y en vez de seguir dependiendo de la ley del Espíritu, empieces a depender nuevamente de la ley del pecado. Ten presente que el pecado está adentro, el pecado no se fue. Cuando tú recibes a Cristo, el pecado no se va, el pecado está allí. Para una muestra, muchos botones vergonzosos de muestra. Yo he pecado desde que recibí a Cristo muchas veces. Imagino que los que me están escuchando también tienen que admitirlo, que han pecado a pesar de haber recibido a Cristo. Cuando recibimos a Cristo, el pecado no nos abandona. El pecado está allí. No nos abandona, pero somos libres del pecado. Ahora hay otra ley y debemos seguir dependiendo de esa ley. Debemos depender continuamente del Espíritu Santo que está en nosotros. También dice en Hebreos capítulo 4, verso 15. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Según nuestra semejanza. Pero mira lo que dice después, pero sin pecado. Así que sí, de acuerdo a nuestra semejanza, sí. Y fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza, sí. Pero nunca pecó. Es un cordero perfecto, pero ahora lo vemos en semejanza también de serpiente. ¿Para qué? Cordero para redimirnos, para perdonar nuestros pecados. Pero serpiente ¿para qué? Para destruir a la serpiente antigua. Para destruir a Satanás. Para destruir al diablo. Para que la obra del diablo en nuestra vida sea anulada, sea neutralizada. Eso conquistó el Señor en la cruz del Calvario. Tenemos una nueva vida, hemos nacido de nuevo, pero también somos libres del pecado. ¿Por qué? Porque el poder del diablo en nuestra vida ha sido anulada completamente por el Señor Jesús. ¿Cuándo lo hizo? Lo hizo cuando murió, lo condenó en su propia carne, en la cruz del Calvario. El diablo, cuando inyecta ese veneno, entonces impartió ese veneno a toda la humanidad. Entonces la carne del hombre, o el cuerpo del hombre se convierte en carne porque queda contaminada. Ahora el Señor Jesús, en semejanza de carne, va a la cruz y en su carne está acabando precisamente con ese efecto, está anulando el poder del diablo
en la vida de los seres humanos. Lo único que tenemos que hacer ahorita es creer en ese sacrificio. Tenemos vida eterna, nacemos de nuevo, somos libres del pecado y podemos seguir la ley del Espíritu que queda en nuestra vida. Miremos por favor nuevamente en Juan. Esta vez vamos al capítulo 12. Juan capítulo 12, verso 31 al 33. Juan capítulo 12, verso 31 al 33. Dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Las palabras del Señor Jesús. Y yo, si fuere levantado de la tierra. Lo mismo que le dijo a Nicodemo en el capítulo 3. Lo mismo que hizo Moisés con esa serpiente en el desierto. Versículo 33. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Mire que empieza diciendo el verso 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí es donde el Señor en la cruz del Calvario está venciendo a Satanás, está anulando el poder que él tiene sobre la humanidad, sobre los seres humanos. ¿Cómo puedes aprovechar ese poder? Como lo he dicho, creyendo en él. Así como vimos hace 8 días, para nacer de nuevo, ¿qué tiene que hacer Nicodemo y todo ser humano? Creer en Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador. Cuando creemos en Jesús, entonces también somos libres del pecado. Para terminar, por favor, volvamos al capítulo 3 de Juan. Juan capítulo 3. Miremos los versos 16 al 18, que también los vimos hace 8 días. Juan capítulo 3, verso 16 al 18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Recordemos la idea de esa serpiente que Moisés levantó en el desierto. Cuando Moisés levanta la serpiente, la gente no empieza a morir, no. O la gente empezó a sentir condenación, no. Es que la gente ya estaba muriendo, es que la gente ya estaba condenada, es que el juicio ya estaba sobre ellos. La serpiente no es un problema, la serpiente es la solución. El ser humano hoy en día, tus amigos, todos los que no conocen de Cristo, tienen que entender que el Señor no vino a condenarlos, a señalarlos. El Evangelio, la palabra de Dios, la iglesia, los creyentes, no somos para señalar y para condenar, somos para hablar de salvación. Nosotros no somos el problema que hace sentir mal a la gente o que condena a la gente, ni debemos serlo. Ninguno de nosotros debe señalar a la gente porque nosotros no estamos para traer juicio, nosotros estamos para hablar de salvación. El Señor no vino para condenar, el Señor vino para salvar. Las serpientes venenosas ya habían hecho el daño, el Señor viene a reparar ese daño. Satanás ya hizo el daño. Nuestros amigos, nuestros familiares ya tienen el veneno, se van a morir del veneno. Pero el Señor vino para rescatarlos, para que no tengan que morir y puedan tener vida eterna. Verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es muy importante, por eso nosotros hablamos de creer en Jesús o de recibir al Señor, son términos equivalentes. Vamos por favor a Juan capítulo 1. Con el verso 12 terminamos por esta noche. Juan capítulo 1, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer en Jesús es lo mismo que recibir a Jesús. Es exactamente lo mismo. Cuando tú crees, le recibes. Cuando tú crees, Jesús literalmente entra en ti. Y entra y entonces pone en ti esa nueva ley, una ley del Espíritu, que es la que te libra de la ley del pecado. Cuando tú crees en Jesús, Jesús entra a tu vida y establece otra ley. Debemos seguir dependiendo del Señor, seguir bajo esa ley, esa nueva ley, ley del Espíritu, una ley que nos trae libertad. Y así es la única manera de ser libres del pecado, de vivir libres del pecado. Hay muchas personas que pueden tener a Jesús y todavía estar esclavizados del pecado, porque se han movido de su posición. El diablo los engañó y les dice: tú tienes que seguir pecando. Pero la persona es libre. Ahora puede escoger no pecar. Ahora puede escoger depender completamente del Señor, someterse al Señor. Y el Señor que está en él le va a dar todo el vigor, toda la fuerza, toda la dirección para vivir en libertad. El Señor conquistó para nosotros. Tú y yo debemos ser así, vivir así, libres del pecado.
Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te doy por todas esas personas que están escuchando esta palabra. Bendíceles a ellos y a sus familias. Trae la salvación a las casas, amado Dios. En el nombre de Jesús te lo pido. Yo quiero invitarte, si tú crees en Jesús como el Señor y Salvador, si esta palabra ha tocado tu vida, si tú has tenido ese problema con el pecado y quieres agradar al Señor, pero te sorprendes que otra vez estás en lo mismo, entonces abre tu corazón para el Señor. Lo que tienes que hacer es recibirlo, o sea, creer en Él. Si quieres hacerlo en esta noche, dile estas palabras al Señor. Repite esas palabras conmigo. Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por perdonar mis pecados y que al tercer día resucitaste de entre los muertos. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Así de sencillo. Así de sencillo como mirar esa serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. Así de sencillo. Es una mirada de fe que hoy damos al Señor Jesús. Lo difícil lo hizo Él, para que nosotros solamente tengamos que creer en Él. Te felicito por esta decisión. Cuéntale a tus amigos, comparte con tus familiares. No te quedes solito disfrutando esa salvación, esa libertad del pecado. Ahora procura que todos los que conoces puedan ser libres, puedan tener la vida eterna, puedan disfrutar de una vida con el Señor Jesús. Dios les bendiga.